Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias al Instituto de Historia Simancas y a la CAU por invitarme. Y nada, antes de empezar quería decir, iba a empezar diciendo buenos días, soy Paco Fernández y nos lo vamos a pasar chachi con la protección de datos y la gestión de documentos. Porque, pues claro, yo os he visto muy alegres al entrar y luego las caras, según Ángel ha ido contando los distintos derechos, aquí estaban los dos, disculpad si se ha oído un poco mal, ha ido contando pues, las novedades que introduce el Reglamento General de Protección de Datos, pues las caras han ido cambiando, he visto sudores, venas inflándose, entonces nada, vamos a ver si lo vemos desde otro punto de vista, vamos a verlo un poco más desde la lejanía y a ver cómo nos afecta en cuanto a archiveros, en cuanto a gestores de documentos, la protección de datos, y es sobre todo este enfoque de la protección de datos desde el diseño por defecto y qué puede aportar la gestión de documentos en la aplicación de este principio, y también desde el punto de vista de la transparencia. ¿Qué aporta la gestión de documentos en estos dos ámbitos? Aquí os he puesto los contenidos de los que voy a hablar. En primer lugar, hablaré un poco de cómo aparecen los archivos públicos en este nuevo régimen jurídico de la protección de datos. Voy a hablar de cosas que ya ha tratado Ángel, pero bueno, seguramente introduciré algún matiz que él igual no ha señalado y sobre el que podremos además después en el coloquio conversar. Hablaré del ámbito material de la protección de datos, qué documentos están afectados por la normativa de protección de datos, cuáles son las principales novedades del Reglamento General de Protección de Datos, sobre todo lo que es el contenido sustantivo del derecho, lo que son los derechos de las personas y los principios que obligan a las organizaciones. Y haré un especial hincapié en el papel privilegiado de los archivos en el Reglamento General de Protección de Datos, y abordaré también, como ha hecho Ángel, el acceso a los documentos públicos desde la óptica de la normativa de protección de datos. Y la segunda parte de mi intervención, ya sí que voy a hablar de la gestión de documentos como metodología para aplicar un enfoque proactivo a la protección de datos y también a la transparencia, partiendo de ese principio que establece el reglamento de protección de datos desde el diseño por defecto. Voy a exponer el marco de referencia que nos proporcionan las normas ISO de gestión de documentos, específicamente ISO 15489 en su versión de 2016 y la recientemente aprobada ISO 21496, no me sé el número, entonces voy a referirme a ella todo el rato como la ISO de valoración o la ISO de identificación y valoración, que lamentablemente no está traducida al castellano, pero bueno, os hablaré de ella abundantemente. Como os decía Ángel antes, el Reglamento General de Protección de Datos vino a adaptar al contexto sociotecnológico actual y armonizar en toda la Unión Europea el marco legal de la protección del derecho fundamental a la protección de datos, garantizando a la vez la libre circulación de los datos entre los Estados miembros, porque a veces también parece que no, esto está regulando una situación de hecho, que los datos circulan y dicen, bueno, vamos a permitirlo, pero con unas garantías para las personas. Luego muchas veces se venden las cosas como el derecho a la portabilidad. Bueno, no sé a quién beneficia más el derecho a la portabilidad, si a las personas o a las empresas. ¿No? Pero bueno, en cualquier caso está regulando una situación de facto. Y sobre todo desde el punto de vista de proteger derechos de los ciudadanos y en este caso un derecho fundamental. El reglamento está en vigor desde el 25 de mayo del año pasado y es una norma de aplicación directa. O sea, esto seguramente en muchas de vuestras organizaciones vivisteis ese proceso de locura por ejemplo, de elaborar el registro de actividades de tratamiento. O sea, esto ya está funcionando. ¿Qué pasó? O sea, no fue necesaria una transposición, como sucede con las directivas, porque un reglamento es una norma de aplicación directa, pero sí que fue necesario adaptar nuestro ordenamiento al mismo y desarrollar algunos aspectos que el reglamento deja a
al derecho de los Estados miembros de la Unión. Y eso se reguló a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales del 5 de diciembre del año pasado. ¿Cuál es el ámbito material de aplicación del reglamento? Y leo textualmente lo que dice: se aplica al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero. Vuelve a ser, digamos, el mismo ámbito que regulaba la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es lo que podríamos llamar el tridente Cata-Crocker: datos personales, tratamiento y fichero. Aunque, como veremos, el fichero no tiene tanta entidad como podía tener en la normativa precedente. ¿Qué entiende el reglamento por datos personales? Y Ángel abundó bastante en ello. Pues bien, toda información sobre una persona física identificada o identificable, el interesado. Ya se cambió la denominación de afectado, que sonaba un poco mal, y ahora menos mal que volvemos a ser las personas interesadas y no afectadas. Una persona identificable es toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, y en particular mediante un identificador: un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Tiene un poco de trampa esto de los datos, de cuál es un dato que permite identificar a una persona, porque una vez que un dato personal está vinculado a otro que sí que lo permite identificar, pues al final todos son datos personales, todos los datos referidos a una persona entran dentro del ámbito de aplicación. Ahora bien, lo que regula la ley no son los datos personales por sí no son malos, lo que puede ser malo es el tratamiento que se haga con ellos. Por tratamiento, nos dice, es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión, limitación, supresión o destrucción. Toda una panoplia aquí de operaciones, es decir, cualquier cosa que hagamos con un dato personal entra dentro del ámbito de aplicación del reglamento. Y ahora bien, y aquí voy a mandar un saludo, como nos están retransmitiendo, voy a mandar un saludo a los traductores al español de la Unión Europea, porque en el caso, sobre todo, de lo que nos afecta a los archivos, pues, no sé, como que han pegado un par de patadas al diccionario de terminología archivística. Pero bueno, os lo pongo aquí. Empezamos con este caso, con el de fichero. Dice, es todo conjunto estructurado de datos personales accesibles con arreglo a criterios determinados, ya sea centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. Explica el considerando 15º del reglamento: la protección de las personas físicas debe aplicarse al tratamiento automatizado de datos personales, así como a su tratamiento manual, ojo, al tratamiento manual únicamente cuando los datos personales figuren en un fichero. Vale, bueno, ahí el término fichero, digamos que está más o menos bien. Fichero como entidad lógica en algunos casos, es decir, no es necesario que sea una base de datos de personas, no, puede ser todo un sistema de información compuesto por distintas bases de datos que se dedican a una actividad de tratamiento. Por ejemplo, pues yo qué sé, pues la gestión de usuarios de un archivo, me da igual que sean las solicitudes de acceso a documentos, que solicitudes de reprografía, etcétera, etcétera. Es una única actividad de tratamiento, hay varias bases de datos, estarán conectadas o no, pero se podría entender como un único fichero. Porque hoy en día, además, ahora que ya no existe esa obligación de registrar los ficheros, sino dar publicidad sobre las actividades de tratamiento, la actividad de tratamiento es la gestión de los usuarios. No el fichero
gestión de solicitudes de consulta, gestión de reprografía, etcétera, etcétera. Bien, lo que dice es, luego por el contrario dice, los ficheros o conjuntos de ficheros, así como sus portadas, que no estén estructurados, y ahí es donde viene el error. No, oiga, si los ficheros son conjuntos estructurados, ¿cómo me dice usted después que puede haber ficheros no estructurados? Y es por un error en la traducción. Como veis, he puesto qué es lo que viene en la versión, no sé si sois capaces de leerlo desde allí, en inglés denomina a este ficheros files, que vendría a ser el equivalente, y en francés dossiers, es el equivalente casi a expedientes. Pero bueno, que no hace falta que pongan expedientes en la traducción en español. A lo mejor con unidades documentales, por ejemplo, habría quedado más claro. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos expedientes en papel, por ejemplo, expedientes en papel que no se encuentran, como pasaba con la antigua Ley Orgánica de Protección de Datos, que no se encuentran ordenados ni son recuperables a través de criterios personales, no están afectados por la Ley Orgánica de Protección por el Reglamento General de Protección de Datos ni por esta normativa. ¿Qué sucede? Que bueno, que finalmente que si esos datos, si esa documentación se digitaliza, pone en línea y cuenta con instrumentos que permiten la recuperación por esos datos personales, ahí ya entra de lleno. Ahí ya cambia completamente. Si hacemos índices onomásticos, ahí ya cambia completamente y entra de lleno. Pero bueno, en general que sepáis que no es una cosa de que la ley orgánica, que la normativa de protección de datos entra en todo, pero bueno, con reserva, no nos volvamos tampoco locos. Con respecto a los principios, como Ángel ha explicado súper bien y en detalle todos ellos, nada, básicamente, el principio de licitud, lealtad y transparencia del tratamiento, que significa que las organizaciones no tienen que tratar los datos con intenciones aviesas y malvados, no, tienen que tratar datos cuando estén habilitados legalmente para ellos, con transparencia y legalmente. Por ejemplo, y uno de los casos ya, y voy introduciendo cuestiones en los que afecta el ámbito documental, pues que sea transparente en el tratamiento, que en los formularios de recogida de datos venga expresamente para qué van a ser tratados esos datos, cuál es su finalidad. En segundo lugar, el principio de minimización de datos. Es decir, que si yo voy no lo sé, siguiendo con el mismo ejemplo de antes, o bueno, vamos a pasarnos al ámbito bibliotecario. Para hacerme el carnet en la biblioteca no necesitan saber el número que calzo de pie, ¿no? Pues, entonces, ahí está. Pues eso, que igual es una reducción al absurdo, lo podemos encontrar en muchas veces que nos solicitan muchos datos, o con muchas aplicaciones, además, que nos piden permiso para cosas para las que no son. El principio de exactitud, que estén los datos correctos. El principio de limitación del plazo de conservación. Esto, al principio, tú lo oyes y asusta. Y asusta, y digo ¿por qué? Porque es que en la antigua normativa, que afortunadamente no se cumplía mucho, en este sentido me refiero, pues se producían casos controvertidos con respecto al ejercicio del derecho de supresión, eliminándose documentos que a lo mejor no tenían por qué. Y de hecho había un procedimiento, que esto es una cosa que sí que me gustaría luego hablar con Ángel, que es el procedimiento de autorización, no sé cuál es el nombre, pero la agencia tenía una competencia para ser ella la que autorizaba conservar los documentos más allá, documentos o ficheros en este caso, o datos. Sí, no, se aplicó poquísimo, pero por ejemplo, yo qué sé, en el caso de... bueno, es que no quiero adelantar nada, prefiero que luego hablemos del tema. Principio de integridad y confidencialidad, aquí entran también... Bueno, aquí. Vuelvo para atrás. Limitación del plazo de conservación. Gestión de documentos.
Plazo de retención de los documentos. Si no son necesarios, pista. Porque si estamos conservándolos más tiempo del que nos marca la ley y carecen de valores secundarios que inciten a la preservación permanente, fuera, porque estaríamos incumpliendo la normativa de protección de datos. Integridad y confidencialidad. Saber qué estamos gestionando para que se mantenga íntegra esa información y que solamente tenga acceso a ella quien tiene derecho a acceder a la misma. Y por último, el principio de responsabilidad proactiva, que como voy a tratar más adelante y como además Ángel ya explicó, pues no voy a abordar ahora. Simplemente, con respecto a los derechos de las personas interesadas, voy a hablar de dos cuestiones. En primer lugar, que con el reglamento supone el apuntalamiento legal del derecho al olvido, que como bien decía Ángel, viene sobre todo impulsado por la sentencia esta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014, en el caso Google contra España, y que permite a las personas afectadas a obtener sin dilación indebida la supresión de los datos personales que le conciernan siempre que concurran determinadas circunstancias. En segundo lugar, se refuerza el derecho a la información de las personas y además se incluyen nuevos derechos. El derecho a la limitación del tratamiento, que es que permite al interesado limitar en determinados casos los tratamientos que se llevan a cabo con sus datos, y el derecho a la portabilidad, del que os hablaba antes. Pero, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista no, casi desde la perspectiva del archivo, lo mejor del... Uy, se ve un poco mal, yo os lo voy a leer porque me ha cambiado el tipo de letra, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada, yo os leo cuál es la definición de archivo que viene. Lo que os decía es que la principal novedad del reglamento desde el punto de vista del archivo es la irrupción del propio archivo como un agente privilegiado en el ámbito de la normativa de protección de datos. ¿Y qué es un archivo para el Reglamento General de Protección de Datos? Bien, pues en el considerando, bueno, antes de nada os explico qué es esa imagen que viene ahí. Con el caso este del derecho al olvido de Google, a Google le obligan y tienen, no sé cuántos cientos de miles de casos lleva ya en España de supresión, de ejercicio de derecho de supresión, por el cual han tenido que eliminar de los resultados de búsqueda datos personales de la gente. Mientras estaba tramitando el Reglamento General de Protección de Datos, en el que se iba a introducir con bastante fuerza este tema del derecho al olvido, surgió la alarma entre los archiveros. Esto que os he puesto aquí es de una campaña que hizo la Asociación de Archiveros Franceses, que viene a decir, la traducción es un poco rara, dice, sin nombre la historia tendría todavía el mismo sentido. Hicieron una petición ciudadana desde la Asociación de Archivos de Castilla y León, creo recordar que hicimos una traducción del manifiesto, era una especie de carta para mandar a los eurodiputados, para que fueran conscientes de eso. Bueno, ahí ponen una imagen icónica de la reconciliación franco-alemana, que es una imagen del 84 de Mitterrand y Helmut Kohl dándose la mano ante un osario ahí de fallecidos de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues quitan los apellidos y les cubren la cara. Temiendo lo que podía pasar con este derecho de supresión, lo que parecía que iba a instaurarse con la entrada en vigor del nuevo reglamento. Y lo cierto es que tanto desde las asociaciones profesionales como también posteriormente desde la Mesa Europea de... ¿cómo se llama? Sí, de archiveros nacionales, en el que también hay participación española de la Subdirección General de Archivos Estatales, se hizo lobby para conseguir introducir esta posición privilegiada del archivo en el Reglamento General de Protección de Datos. Bien, dicho esto, ¿cómo habla de archivo el reglamento? Dice,
habla de las autoridades públicas o los organismos públicos o privados que llevan registros. Esto es la traducción en español, como veis también hay problema. No dice documentos, dice que llevan registros de interés público, deben ser servicios que están obligados, con arreglo al derecho de la Unión o de los Estados miembros, a adquirir, mantener, evaluar, organizar, describir, comunicar, promover y difundir registros de valor perdurable para el interés público general y facilitar acceso a ellos. Como veis, la traducción también deja bastante que desear. Bien, ¿por qué digo que tiene una situación privilegiada? Bien, pues porque se establecen unas garantías y unas excepciones al tratamiento de lo que llama fines de archivo en interés público. Ojo, que separa lo que es el tratamiento con fines de archivo de interés público del tratamiento con fines históricos y científicos. O sea, que no solamente con esas finalidades, tiene entidad propia el archivo en el reglamento. Las principales excepciones vienen incluidas en el artículo 89 del reglamento. Dice: el tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, estará sujeto a las garantías adecuadas con arreglo al reglamento para los derechos y las libertades de los interesados. Dichas garantías harán que se dispongan de medidas técnicas y organizativas, en particular para garantizar el respeto del principio de minimización de datos personales. Tales medidas podrán incluir la pseudonimización, siempre que de esa forma puedan alcanzarse dichos fines, y siempre que esos fines puedan alcanzarse mediante un tratamiento ulterior que no permita o ya no permita la identificación de los interesados, esos fines se alcanzarán de ese modo. Bueno, o sea que, dice, te dejamos, pero cuantos menos datos personales dejes ver, mejor. Bien, luego señala que el derecho de la Unión o de los Estados miembros podrá prever excepciones a los derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, sujetas a las condiciones y garantías citadas siempre que esos derechos puedan imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los fines específicos. Aquí hizo un corta y pega el traductor, si os fijáis en el reglamento, y lo comparáis con estas, y cuánto estas excepciones sean necesarias para alcanzar estos fines. Bien, creo que Ángel lo señaló, en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo 26, introduce únicamente menciona, para los archivos va a decir que será lícito el tratamiento por las administraciones públicas de datos con fines de archivo en interés público y que se someterán a lo dispuesto en el reglamento y en la Ley Orgánica de Protección de Datos con las especialidades que se derivan a la legislación de archivos. O sea, no introduce ningún matiz más de los que señala el reglamento, únicamente afianza este carácter privilegiado, digamos, del archivo. ¿Qué pasa con el acceso a los documentos con datos personales en el Reglamento General de Protección de Datos? Bien, pues que, como hemos visto, el acceso a los documentos que obren en archivos y se encuentren afectados por la normativa de protección de datos puede ser posible siempre que se adopten las medidas oportunas para proteger los derechos y las libertades de los interesados de forma proporcionada y de conformidad con la legislación nacional correspondiente. Si hay una habilitación legal, no hay ningún problema. También resulta lícita la comunicación de documentos oficiales. Esta es la otra vertiente, la vertiente de transparencia, sobre todo en nuestro país, en el que tenemos dos vías de acceso a la información pública contenida en documentos, que es la vía de la ley de transparencia, y una vez tienen ese control los archivos, la vía de la legislación autonómica o estatal de archivos, dependiendo de la administración. Bien, pues en el ámbito de la transparencia dice que también resulta lícita la comunicación de documentos oficiales de conformidad con el derecho de la Unión o de los Estados miembros que se les aplique a fin de conciliar el acceso del público a documentos oficiales con el derecho a la protección de los datos personales. Como bien decía Ángel, el reglamento no se aplica a la protección de datos de las personas fallecidas, que, lamentándolo mucho, las personas fallecidas no son sujetos de derechos. Lo mismo que no pueden ir a votar, lamentablemente, pues tampoco pueden ejercer su derecho a la protección de datos.
son los Estados miembros quienes habrán de establecer normas relativas al tratamiento de los datos personales de estos. ¿Y cuál es esta protección de datos de las personas fallecidas en nuestro ordenamiento? Pues bien, lo que comentó Ángel de los derechos de acceso y rectificación o supresión que puedan tener las personas vinculadas al fallecido, ¿no? Pues ha fallecido mi padre y quiero eliminar su cuenta de Facebook, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones. Y luego, por otro lado, la cesión de datos a terceros que en archivos públicos. Es decir, cuando damos documentos que contienen datos personales de personas fallecidas. Dice que esto se regula de acuerdo con lo que establecen las distintas normas reguladoras del acceso a la información pública. Ya hemos dicho, tanto la vía de la transparencia como la vía de las leyes estatal y autonómicas de archivos. ¿Cuáles son las condiciones de habilitación legal del acceso en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno? Que vienen señaladas en el artículo 15. Esto está súper resumido, o sea, no lo toméis al pie de la letra. Pero digamos, cuando se refiere a datos ideológicos y de creencias, sería necesario, estamos hablando de personas vivas, el consentimiento expreso de la persona o que esos datos sean manifiestamente públicos. Por ejemplo, y esto ya es un caso práctico que sucedió en el Archivo General de la Administración. Yo creo que ha sucedido varias veces, pero creo que era relativo al acceso a un dossier del Gabinete Enlace, que era una especie de oficina de información del Ministerio de Información y Turismo, sobre todo recogía información de distintas personalidades de España, sobre todo para uso por parte de los servicios del Ministerio. Y la mayor parte de las veces era recortes de prensa, pero también había informaciones policiales, ese tipo de cuestiones, o de otros ministerios que ofrecían información sobre el caso, o de algún informante que había ido del ministerio, pues yo que sé, si era una personalidad de la cultura, había ido a una representación teatral o a un meeting y relataba qué había hecho. Pues, por ejemplo, cuando eran personalidades políticas que lo fueron en su momento, en los años 60, y lo han seguido siendo, o eran, por ejemplo, activistas del movimiento LGTBI. Pues si son activistas que públicamente lo desarrollan, por mucho que sea un dato especialmente íntimo o relativo a su vida sexual, pues hombre, si es manifiestamente público, no estás contando cómo le gusta, no sé. Claro. Qué silencios más incómodos, ¿eh? Bueno. También el dato sobre el origen racial. Claro, había uno que es que, recuerdo en documentación de Guinea, es que le llaman negro. Digo, joder, es que es negro. Claro, es que, no sé, que tampoco tendríamos que... ¿Cómo? Bueno. No, pero me refiero que muchas veces, y perdóneseme la expresión, nos la cogemos con papel de fumar, con estas cosas. En el caso, lo que decía, datos sobre origen racial, salud o vida sexual, datos genéticos o biométricos, bien, consentimiento expreso o amparo por norma con rango de ley. Caso de datos meramente identificativos de funcionarios o cargos públicos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad del órgano, acceso libre, en principio, no hay ningún problema. Otros datos personales no especialmente protegidos, pues habría que hacer una ponderación de una serie de criterios. Que esto lo hace la persona que resuelve una solicitud de acceso a la información pública, no el archivero. A no ser que tengas que proporcionar criterios suficientes para motivar esa resolución, si en tu caso te compete. Bien, en primer lugar, el menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, que es una cosa, no sé, rara porque
me refiero que la Ley de Patrimonio Histórico Español, el artículo 57, es únicamente regula el acceso a los archivos gestionados por la Administración General del Estado, es de competencia únicamente de la Administración General del Estado, y que es la normativa autonómica la que regula también el acceso a la información pública en las distintas comunidades, pero bueno, entiendo que se toman de referencia estos datos personales no especialmente protegidos. Y entiendo, bueno, luego seguimos hablando de los fallecidos. Justificación, en segundo lugar, la justificación de los solicitantes de un derecho o de la condición de investigadores y que motiven este acceso en unos fines, el menor perjuicio de los derechos de los afectados, porque los datos únicamente fueran identificativos, o la mayor garantía de los derechos de los afectados cuando los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad, a su seguridad o se refieran a menores de edad. Y en el caso de datos previamente disociados, por supuesto, el acceso es libre. Voy a darme un poco más de prisa porque me lío ahí a hablar de temas tangenciales y se me va el tiempo. Bien, ¿cuáles son las condiciones de habilitación legal del acceso en la legislación archivística? Y me he centrado en el ámbito del AGE porque es el ámbito en el que yo trabajo. Bien, pues tenemos dos casos. Por un lado, lo que sucede en los archivos centrales departamentales, como en el que yo trabajo, que está regulado por el artículo 28 del Real Decreto 1708 de 2011. Por un lado tendríamos aquellos datos personales, digamos, más sensibles o especialmente protegidos, que en ese caso hay una habilitación legal si existe consentimiento expreso de la persona afectada o si se cumplen los mismos plazos que vienen en la Ley de Patrimonio Histórico Español, el de 25 años desde la muerte o el de 50 a partir de la fecha de los documentos, previa ponderación de la posible lesión de derechos. Además, introduce una cuestión un poco controvertida porque el interesado tiene que justificar de algún modo que ha intentado saber si la persona sobre la que quiere consultar ha fallecido o no, con lo cual, no sé, es una carga excesiva, digamos, para el ciudadano, para el investigador en este caso. Por otro lado, en datos nominativos o meramente identificativos, pues a partir de la muerte de la persona, todo se puede ver, en principio. O si acredita un interés legítimo, como en el caso anterior de la Ley de Transparencia que veíamos, para el ejercicio de sus derechos, o acreditando, pues eso, que es una investigación y su finalidad histórica, científica o estadística. En el caso de los archivos históricos ya es mucho más laxa. Una vez únicamente se aplicaría el artículo 57.1c de la Ley de Patrimonio Histórico Español, según el cual que únicamente restringe el acceso a datos personales de carácter policial, procesal, clínico, de cualquier otra índole, que pueda afectar a la seguridad, al honor, a la intimidad de la vida privada y familiar de las personas y a su propia imagen. Y también va consentimiento expreso y esos plazos de 25 o 50 años. Otras excepciones referidas a los archivos que aparecen en el Reglamento General de Protección de Datos. Pues que sus tratamientos no se consideran incompatibles con los fines para los que fueron recogidos, es decir, con el principio de limitación de la finalidad. Que la conservación de datos personales más allá del tiempo necesario para los fines del tratamiento no es incompatible con el principio de limitación del plazo de conservación. Los archivos están habilitados para el tratamiento de categorías especiales de datos personales o de datos sensibles. No es necesario comunicar a las personas afectadas los tratamientos que se realicen sobre sus datos personales, siempre que se adopten las medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado. Y no se aplicará el derecho de supresión o derecho al olvido cuando sea necesario el tratamiento con fines de archivo en interés público. Y ahí es donde viene, esto de, o sea, que no se suprime cuando es por fines de archivo. Entonces, hemos visto que habla del archivo como aquellos servicios obligados con arreglo al derecho de la Unión o de los Estados miembros a administrar documentos de valor permanente para el interés público general y facilitar el acceso a ellos. Por lo tanto, esto a falta de que se desarrolle o que haya
una interpretación por parte de la doctrina, pues nos lleva a pensar que a lo mejor hay las instituciones archivísticas que no están sujetas a una obligación legal para llevar a cabo sus actividades, como los archivos privados, pues no puedan conservar documentos, no puedan conservar a largo plazo documentos que contengan datos de carácter personal. Y por otro lado, es posible que queden excluidos, o sea, que aquellos archivos que no gestionan documentos de valor permanente no puedan conservar documentos a largo plazo. ¿A qué me refiero? Voy a darlo la vuelta para que se entienda mejor lo que decía antes. Tenemos que valorar y tenemos que establecer un plazo de retención y dictaminar si una serie documental, o sea, si los documentos que emanan de una actividad de nuestra organización han de conservarse a largo plazo o no. Porque en caso contrario, si lo dejamos ahí, muerto de la risa, estamos incumpliendo la normativa de protección de datos de carácter personal. Bien, voy a decir como Ángel que voy bien de tiempo. Bien, pasamos al enfoque proactivo. Pues la verdad es que voy fatal de tiempo, pero nada, voy a darle caña. El enfoque proactivo, ya os ha hablado Ángel de él, emana del principio de responsabilidad proactiva y insta a las organizaciones a implementar una serie de medidas técnicas y organizativas tanto en el momento de diseñar o determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento. Cuando nuestra organización va a llevar a cabo o asume una nueva competencia o cuando va a cambiar el modo en el que gestionamos una actividad en el contexto de la transformación digital de nuestros procesos y servicios. Ese es el momento en el que hay que aplicar la protección de datos por defecto, no cuando nos venga ya una reclamación, etcétera, etcétera. Además, las organizaciones han de documentar sus tratamientos y medidas de protección de datos. Por eso existe, por ejemplo, este registro de actividades de tratamiento, de forma que puedan demostrarlo ante los interesados y a las autoridades de supervisión. Y, efectivamente, hay medidas organizativas como la pseudonimización, que al final viene a ser el cifrar los datos personales. Suena a veces también, yo siempre que leo la definición me recuerda a los archivos de la Stasi, donde tenían en los documentos aparecía el nombre con otra persona, una codificación del expediente y la persona que redactaba un documento y que organizaba los documentos no sabía a qué persona se refería y la persona que custodiaba las fichas de las personas no sabía qué expedientes se relacionaban con las personas. Un poco caótico, pero al final la Stasi ha venido a inspirar mucho cuál es la protección de datos personales. Bien, y ahora es cuando ya voy a hablar de gestión de documentos y un poquito de transparencia. Siempre pongo esta diapositiva, esta imagen, para representar un poco el entorno de la información en las organizaciones en la actualidad. Para llevar a cabo sus actividades, las organizaciones trabajan con muchos recursos de información, con datos estructurados, datos no estructurados, datos en formato electrónico, con expedientes en papel. Es un entorno muy fluido, unos datos entran, otros salen, no hay una obligación de conservar en general, salvo de un determinado tipo de documentos que se requieren como evidencia para dar testimonio de esas actividades, a efectos de responsabilidad y memoria. A efectos de responsabilidad porque es que nos obliga, en determinados casos, la ley a conservar esos documentos, a efectos de lo que se llama ahora la compliance, el cumplir con esas obligaciones legales, y a efectos también de rendición de cuentas. Y, por supuesto, también a efectos de memoria individual y colectiva. Y por eso, esa serie de documentos tiene que tener unos requisitos de evidencia que le doten de unas características de autenticidad, de fiabilidad,
de integridad y de usabilidad, que no voy a entrar en qué es cada cosa porque seguramente lo sabéis. Y ahí es donde entra la gestión de documentos. De todos estos activos de información con lo que cuentan las organizaciones públicas, hay un reflejo en la información que va a parar a los ciudadanos y que les aporta ese valor social, tanto efectos de transparencia como de conocimiento, como de la propia riqueza por la reutilización de esos datos que pueden hacer a través de portales de transparencia, de derecho de acceso y de datos abiertos. No cabe duda de que la vinculación de esa información que se proporciona a los ciudadanos por las distintas vías, si está vinculada con información fiable, auténtica, íntegra y disponible a lo largo del tiempo, en un grado o en otro, esa vinculación, mejora la calidad de la información que le estamos ofreciendo, mejora la transparencia de nuestra organización. Así lo vio el gobierno de Obama cuando completó su memorándum sobre el gobierno abierto con un memorándum sobre gestión de documentos, en el que decía, lo tengo ahí subrayado, que una adecuada gestión de documentos es la espina dorsal del gobierno abierto. La guía sobre gobierno abierto que se hizo para la alianza del gobierno abierto incluye al mismo nivel que guías sobre privacidad y protección de datos una guía de gestión documental, y del mismo modo en el ámbito de la red de transparencia y acceso a la información de América, que reúne a los organismos garantes del derecho de acceso a la información de América Latina y también de España, se realizó un modelo de gestión documental que sirviera de apoyo a la implementación de políticas de transparencia y gobierno abierto, y que posteriormente también ha ido incorporando actividades en torno a la protección de datos, porque en América Latina, como seguramente sabrán, fueron antes las leyes de acceso a la información que la normativa de protección de datos. De hecho, todavía no existe una ley modelo interamericana de protección de datos, hay bastante discusión en ella, no sé si finalmente saldrá, pero sí que hubo una ley modelo interamericana emanada en el seno de la OEA que ha inspirado mucha de la normativa americana en materia de acceso a la información y transparencia. ¿Cuál es la vinculación de la gestión de documentos y transparencia, más allá de lo que había señalado anteriormente? Pues, en primer lugar, la gestión de documentos permite que se documente la actividad que llevan a cabo nuestras organizaciones para que se cuente con una información pública fidedigna. En segundo lugar, que se controle esos documentos que se generan en sistemas de gestión de documentos para garantizar su integridad y su disponibilidad a lo largo del tiempo. Que se organicen para mejorar su comprensión y su recuperación, y a través de ello facilitar la resolución de necesidades de información y la alfabetización informacional. Hago bastante hincapié siempre en el tema de documentar como una función de la gestión de documentos y los archivos. De hecho, la propia definición de gestión de documentos de ISO 15489 dice que es el área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático en la creación, recepción, mantenimiento, uso y disposición de documentos, incluidos los procesos para incorporar y mantener en forma de documentos la información y prueba de las actividades y operaciones de la organización. Os iba a hablar un poco del problema de no documentar, de cómo hay determinadas prácticas que se están llevando a cabo en la actualidad y por la cual no se está dejando traza documental, en algunos casos de forma deliberada o pretendidamente deliberada, que es lo que se llama el síndrome de los archivos vacíos. Y aquí os ponía un ejemplo de cómo cambió a raíz de una solicitud de acceso a la información pública, actas del Consejo de Ministros, cómo se ponía determinada información en las actas y cómo cambió a partir de ese momento, y dejándose de consignar determinada información a través de este tuit de un periodista del Confidencial. Pero me voy a centrar más en otro tema sobre el diseño de los documentos. Si conocéis el proyecto ¿Quién cobra la obra? Es un proyecto de hace ya unos años que hizo Cibio, que es una organización sobre
defensora del acceso a la información pública. Intentaron tratar los datos de los contratos públicos para ver quiénes eran los principales beneficiarios. No lo pudieron hacer a través del portal de contratación pública, donde en teoría tendrían que estar los datos estructurados, y tuvieron que hacer un vaciado de los BOEs. ¿Por qué? También, os pongo esto, que esto también era algo que ponían periodistas de datos, porque parece que la administración, no los funcionarios, porque generalmente el funcionario yo no creo que sea el que imponga esa voluntad de opacidad, sino que en vez de dar la información estructurada como está en nuestros sistemas, se pasa a PDF como para impedir que se traten esos datos. Decía este mismo usuario que esto estaba muy bien, que qué bien el Ministerio de la Presidencia que le había dado los datos disociados también en las actas del Consejo de Ministros. Pero claro, yo le decía, es que eso es inasumible. ¿Por qué? Porque es totalmente inasumible, porque hay muchos más documentos que archiveros, desde luego, que archiveros y muchos más que funcionarios, y no estamos para estar poniendo rayitas. Si los documentos se produjeran originariamente de forma estructurada y marcados semánticamente, no supondría un mayor problema. Si se aplicaran técnicas de pseudonimización, a lo mejor no suponía un mayor problema. Hacerlo de forma manual y con carácter retroactivo consume recursos de los que no se dispone, y como decía ahí, sin gestión documental la transparencia deja que desear, pero también la protección de datos. Muy rápido, voy a pasar por aquí. Agentes que intervienen en la gestión de documentos. La gestión de documentos no es algo que sea solo del archivo, porque muchas veces parece que seguimos con ese tema patrimonial. No, la gestión de documentos es algo que afecta a toda la organización, desde la alta dirección, y no solo eso, en el caso, sobre todo, de las organizaciones públicas, afecta a otras partes interesadas ajenas a la organización, y tenemos que contar con ello. Son efectos de esta visión proactiva de transparencia y protección de datos desde el diseño por defecto. La metodología, el mejor marco metodológico nos lo ofrece las normas que abordan el tema del proceso de identificación y valoración, que ahí os la señalo, pero fundamentalmente ISO 15489 e ISO 21946. Este modelo de valoración no se enfoca a documentos o series documentales acumulados, sino a la evaluación de las actividades de la organización para determinar qué documentos necesitan crearse y capturarse, cómo han de crearse, capturarse y gestionarse para cumplir con los requisitos documentales de la actividad que testimonian y por cuánto tiempo es necesario conservarlos. Y luego sus resultados, por supuesto, pueden servir para múltiples propósitos, para diseñar un sistema completo de gestión documental, para determinadas políticas o procedimientos, para definir esquemas de metadatos y para crear instrumentos de gestión de documentos como calendarios de conservación o reglas para el acceso y permisos para el acceso a los documentos. El modelo tradicional de valoración, por el contrario, es un modelo en el que la mayor parte de las tareas las lleva a cabo el personal técnico de los archivos y en el que la toma de decisiones no participan otras posibles partes interesadas más allá de esos poquitos representantes que hay en comisiones de valoración y que participan al final. Es un proceso enfocado principalmente a la eliminación de documentos acumulados en dependencias y archivos de la organización, y la planificación está determinada por los recursos disponibles y no por el alineamiento con otras estrategias. Es decir, no voy a tratar más unos documentos que son muy interesantes para la sociedad y que me van a solicitar mucho, o unos documentos que contienen unos datos de carácter personal que tengo que proteger. No, la mayor parte de los recursos que consumimos lo consumimos en series que contienen una información que no vale para nada. Valió en su momento para lo que fuera, pero los principales recursos, sobre todo en archivos administrativos, se consumen en series que son para eliminar. ¿Por qué? Porque porque te ves acuciado por la presión de que es que hay que vaciar
todo este depósito, que es que no tenemos sitio, etcétera, etcétera, que es que cuesta mucho dinero, y es verdad, pero no estamos cumpliendo con otras cuestiones, y por supuesto no facilita la comprensión de la organización y su contexto y puede dar lugar a errores, porque si lo hacemos de una forma aislada, sin tener en contexto qué otras series documentales forman parte, son testimonio de ese mismo ámbito funcional, a lo mejor estemos cometiendo algún tipo de error. Y además, por otro lado, había una escasa importancia en la valoración de la accesibilidad legal, porque total, si era documentación para eliminar. Bien, en este caso, la valoración se ve además como un ciclo continuo, no es, ala, ya está, yo ya sé lo que tengo, no. Esto, las circunstancias van cambiando, este es el modelo de las distintas fases o las distintas actividades que señala ISO 21946. Como ya me he pasado de tiempo, apenas... ¿Cuánto? ¿5 minutos me das? Vale. Pues nada, en 5 minutos lo dejo finiquitado. Voy a hablaros simplemente de aquellas fases que creo que son más interesantes sobre esta, más que metodología, marco metodológico, porque la ISO de valoración no establece una metodología concreta, sino que es un marco de referencia para que en cada caso se aplique de una manera. Es decir, por eso la primera fase es determinar cuál es el alcance de la valoración que vamos a hacer y para qué. Es decir, no es lo mismo tratar de abarcarlo todo de una vez, que es muchas veces el error que hemos querido hacer. No, espérate, que primero tengo que hacer el cuadro de clasificación FETEN y luego hago... No. Aquí vamos a ir piano a piano, vamos a ir por partes, y a lo mejor ahora me interesa porque por un tema de interés público, por lo que sea, ahora interesa esta función que lleva a cabo mi organización. Pues vamos a atacar eso y luego ya vayamos a lo otro. O no, es que ahora es cuando están haciendo van a hacer una nueva aplicación para tramitar este procedimiento. Pues ahí es el momento, no después, cuando ya está hecha la aplicación y ya no vas a poder intervenir. Es decir, que es escalable, ¿no? Y tenemos que adaptarnos. Consta pues como la identificación clásica, recopilación de información, un análisis del contexto organizativo y también del contexto tecnológico en el que se crean y gestionan los documentos, un análisis funcional, que tenemos una norma específica, ISO 26122. Es interesante identificar los agentes involucrados en la creación, captura y demás procesos y que participen también en el proceso, porque si no ya os digo que es inabarcable. Y también resulta muy interesante para priorizar identificar aquellas áreas de negocio críticas, que era pues, lo que os venía comentando ahora. A partir de ahí se determinan los requisitos documentales, que pueden ser necesidades documentales de la organización. Pues es que esto se necesita como activo para la organización para llevar a cabo este proceso. Los requisitos legales y reglamentarios que afectan a los documentos, es decir, los requisitos de evidencia para que sea una prueba fehaciente y que pueda ser aceptado en un tribunal, los requisitos archivísticos de conservación a largo plazo y acceso público, requisitos de protección de datos de carácter personal, de transparencia, etcétera, y también las expectativas sociales o comunitarias sobre los documentos. Y a partir de ese conocimiento y análisis, lo que permite hacer la valoración es, por un lado, vincular los requisitos documentales con las funciones. Aquí os he puesto el ejemplo, un ejemplo totalmente traducido directamente de la ISO. Una vez están vinculados esos requisitos documentales con las funciones, descender a nivel de proceso de negocio, y una vez que tenemos identificados a nivel de proceso esos requisitos documentales, a través de una matriz de riesgos, priorizar las medidas que hay que tomar e identificar los costes de las mismas para orientar qué es lo que tenemos que hacer. Esa es una de las vías. Y luego,
Y luego tenemos, por otro lado, la vía de los instrumentos y controles de la gestión de documentos. Es decir, esos requisitos, tenemos por un lado identificados los requisitos, que son requisitos que sirven a la hora de diseñar cómo documentamos, y luego por otro lado tenemos una serie de instrumentos y controles, como pueden ser cuadros de clasificación, que son cuadros de clasificación funcionales, que son básicos para efectos de transparencia. Son básicos porque nos permiten tener un mapa completo de la actividad que lleva a cabo nuestra organización. Y sin ellos, cualquier información que se dé va a estar totalmente descontextualizada porque no sabes qué información complementaria puede haber. Reglas y permisos de acceso para que solamente acceda a una información, por ejemplo, que contenga datos de carácter personal, aquella unidad encargada de tramitar esa actividad y no la unidad de al lado. Y el establecimiento de calendarios de conservación para que no retener documentos más allá del plazo legalmente establecido. ¿Has visto? Conclusiones ya, Ángeles. ¿Ves? Los 5 minutos a tope. 4 conclusiones. Que la mención explícita de los archivos en la normativa de protección de datos supone un gran avance con respecto a la situación precedente porque se reconoce legalmente nuestra realidad y se le atribuye un carácter privilegiado en lo que se refiere al tratamiento de datos. En segundo lugar, que el modelo de responsabilidad proactiva y protección de datos desde el diseño y por defecto que introduce el Reglamento General de Protección de Datos hace que la gestión de documentos y sobre todo la identificación y valoración, tal y como se plantean a partir de ISO 15489 en su versión de 2016, se convierta en una herramienta imprescindible para su implementación en la medida en que permite determinar qué documentos necesitan crearse y capturarse, cómo han de diseñarse, qué requisitos ha de tener su gestión y por cuánto tiempo es necesario conservarlos. Y de igual modo resulta básica para aumentar y mejorar la calidad de la información pública a efectos de rendición de cuentas y transparencia. Pero, eso sí, requiere un giro en la gestión de la información en las organizaciones, tanto desde un punto de vista estratégico. Antes estábamos hablando de las distintas políticas que parece que van mirándose, la política de protección de datos, las políticas de transparencia, las políticas de seguridad de la información, las políticas de gestión de documentos. Tenemos ya que empezar a verlo desde las políticas de datos abiertos. La cosa no va a funcionar si cada uno vamos por nuestra cuenta y tenemos que trabajar en un marco de gobernanza de la información. Y también como de procesos, es decir, vamos a cambiar y vamos a ver cómo lo hacemos porque no lo tenemos que estar haciendo bien o nuestros métodos para hacerlo no lo están haciendo bien cuando va pasando el tiempo, los documentos se acumulan y los archiveros además vamos retrocediendo en número, lo cual es una pena y hay que seguir luchando, pero aún así siempre vamos a ser menos que documentos. Así que hay que cambiar un poco el chip y atacar desde antes. Nada más, muchas gracias y disculpad por la extensión.